Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. El misterio de la ascensión del Señor, el Cristo Rey que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Damos comienzo a la catequesis número 11 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo nos guíe a lo largo de nuestra reflexión esta mañana. Una vez más, la ascensión del Señor, misterio que nos eleva y nos compromete. San Juan Crisóstomo, en su homilía sobre la ascensión, señala lo siguiente: hoy no solo ascendemos con Cristo en espíritu, sino que ya estamos sentados con Él en los cielos. Fíjense qué visión tan poética, teológica, verdadera, real, nos presenta San Juan Crisóstomo. Hoy no solo ascendemos con Cristo en espíritu, sino que ya estamos sentados con Él en los cielos. Con estas palabras provocadoras y llenas de esperanza, los padres de la iglesia nos introducen en el misterio que meditamos y contemplamos. La ascensión del Señor no es un episodio decorativo del credo, ni un simple cierre del tiempo pascual. La ascensión del Señor es un misterio vivo, actual, que toca directamente nuestra vida cristiana. La iglesia ha comprendido desde muy temprano que la ascensión no es un alejamiento de Jesús, sino su glorificación y al mismo tiempo nuestra elevación. Por lo tanto, cuando nosotros contemplamos el misterio de la ascensión del Señor, contemplamos la glorificación de Jesús y al mismo tiempo nuestra elevación. Cristo no asciende solo. Cristo asciende como cabeza de un cuerpo, llevando consigo a la humanidad redimida. Decimos la ascensión del Señor, pero es también nuestra elevación. No es solo lo que le ocurrió a Él, sino lo que Dios ha comenzado a realizar en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Qué celebramos cuando decimos subió a los cielos? La victoria. Es una victoria, es la victoria de Dios. De la humanidad. La glorificación del Cristo y la elevación de la humanidad. ¿Qué más? Exacto, se abren las puertas de la eternidad para que el Cristo glorificado entre y pueda sentarse a la derecha del Padre, y con él, que es la cabeza del cuerpo místico, doctrina de San Pablo, también la humanidad redimida entre con él. La Sagrada Escritura narra este misterio con sobriedad y profundidad. ¿Qué nos dice San Lucas? En el capítulo 24, versículo 51. Fue llevado al cielo, se separó de ellos, los bendecía. Ellos lo adoraron y se volvieron a Jerusalén. Y San Lucas mismo, en los Hechos de los Apóstoles, añade también algo muy clave. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9, que confirma lo que Lucas dice en el texto evangélico que lleva su nombre. Ahora escribe los Hechos de los Apóstoles y confirma lo que ya él como evangelista había señalado. Sí. Dicho esto, fue elevado, viéndolo ellos, y una nube lo recibió, quitándolo de sus ojos. O sea que ellos lo vieron, fueron testigos oculares de ese gran acontecimiento de la ascensión del Señor, hasta que una nube lo ocultó de los ojos. Ahora bien, ¿cuál es el significado de la nube? Libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 21, y luego vamos a ir sobre Lucas, capítulo 9, versículo 34. Muy bien, leamos Éxodo. La nube en la Biblia no indica entonces distancia, sino presencia divina. ¿Y qué nos dice Lucas, capítulo 9, versículo 34? Mientras él decía esto, se hizo una nube que los envolvió en sombra, y se asustaron al entrar en la nube. Muy bien, se asustaron al entrar en la presencia de Dios. Y está hablando en el momento preciso de la transfiguración, que es un anticipo, que ellos vean como un anticipo
la glorificación del Cristo. Pedro, Santiago y Juan. Bien, Jesús entra en la gloria del Padre. Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 665 nos dice: la ascensión de Cristo marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celestial de Dios. Esto es importante que lo comprendamos, porque Jesús, una sola persona, tiene dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces, al tener la naturaleza divina y la naturaleza humana, cuando hablamos de la ascensión, estamos hablando de que esa naturaleza humana entra en el dominio celestial de Dios. Y como es nuestra carne, porque se humanizó, se hizo hombre como nosotros, dice el texto sagrado, nosotros entramos con él. Entonces, es sumamente importante que nosotros podamos comprender esto al contemplar el misterio de la ascensión del Señor y descubramos nuestra dignidad y no la demos por sentado, sino que tomemos ventaja de esa gran misericordia, de la bendición que Dios ha tenido sobre cada uno de nosotros. Jesús asciende entonces como verdadero Dios y verdadero hombre. No deja atrás su humanidad, introduce la humanidad para siempre en Dios. Abro un paréntesis para decir que en estos días estaba mirando distintos altares y una explicación que aparece en los medios sociales acerca del baldaquino que está sobre el altar. Lo pueden ver mayormente en el altar de San Pedro. Se simboliza la boda de Dios con la humanidad. Ya no hay separación. Es un símbolo también del Espíritu Santo, por eso tiene el Espíritu Santo arriba, porque en las bodas de los judíos se utiliza ese tipo de techo, ¿verdad?, para el momento del matrimonio. Entonces la iglesia toma esa simbología que está enraizada en la Sagrada Escritura y la trae. Ahí está, el desposorio de Dios con la humanidad. El Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre, que asume nuestra condición humana. Se desposa, por decirlo así, con nuestra carne. Entonces ese misterio se hace tangible, se hace palpable, precisamente en la celebración de los sacramentos, en donde Cristo continúa estando presente en medio de nosotros. Particularmente en la celebración de la Eucaristía. Por eso es tan importante la celebración de la Santa Misa. Cierro el paréntesis. El misterio pascual es un todo, completamente. Por eso podemos decir, bueno, el Espíritu Santo vino en Pentecostés, pero el Espíritu Santo también fue dado inmediatamente en la tarde en la que el Señor se presenta a los discípulos, sopla sobre ellos y les llena del Espíritu Santo, con la misión de perdonar los pecados. Lo que para nosotros indica tiempo y está marcado por los tiempos, para Dios no es así, porque Él lo trasciende todo. Abre las puertas, les predica y entonces al resucitar todas las puertas de la eternidad se abren y todo se da, la salvación se efectúa, alcanza su plenitud. De ipso facto sería en el lenguaje teológico, en ese preciso momento, porque no hay tiempo ni espacio para Dios. Nosotros lo marcamos todo por el tiempo y el espacio, pero Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. Estamos unidos a Abraham, nuestro padre en la fe. Si usted en algún momento ha sentido una emoción tan grande al pronunciar el nombre de nuestros primeros padres en el paraíso, Adán y Eva, y luego de los patriarcas, hay un momento en la boda, que es una de las fórmulas que se utiliza, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso. Esa fórmula a mí me encanta utilizarla porque nos pone en conexión con ellos. Por supuesto, ahí se da hoy el presente, el eterno presente en Dios, donde la muerte ya no tiene lugar, ni el sufrimiento, ni el llanto, ni la angustia. Secarás las lágrimas de nuestros ojos. Lo veremos tal cual es, pero ya lo estamos viendo. Lo vemos en la Eucaristía, lo vemos en los demás sacramentos, lo vemos en los pobres, en los afligidos, lo vemos en nosotros. Entonces, Jesús muere en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi ser. ¿Por qué? Porque he sido obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Vencí al pecado y a la muerte, he redimido
al género humano, he cumplido tu voluntad, ahora que ya lo he cumplido todo, pongo mi ser en tus manos, expiro, descanso. Y entonces el Cristo muere en la cruz, desciende al lugar de los muertos, por eso decimos descendió a los infiernos, lleva la buena nueva a los justos de todas las épocas y entonces las puertas de la eternidad se abren con su resurrección. Entonces, una vez más retomando, Jesús asciende como verdadero Dios y verdadero hombre. No deja atrás su humanidad, sino que la introduce para siempre en Dios. Aquí se cumple lo que proclamamos en la fe nicena. El Hijo Eterno que descendió por nosotros, ahora se eleva, ahora eleva nuestra naturaleza humana. Cuando decimos descendió por nosotros, estamos refiriéndonos al misterio de la encarnación. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo remito al capítulo 1 del Evangelio según San Juan. San León Magno decía lo siguiente: la ascensión del Señor es nuestra elevación. La esperanza del cuerpo es arrastrada donde ha precedido la gloria de la cabeza. Entonces, cuando escuchamos esta afirmación de San León Magno, tenemos que estar conscientes de que nuestra esperanza está allí en donde está el Señor muerto y resucitado, glorificado a la derecha del Padre. Ahí está nuestra esperanza. Por eso, aunque nosotros nos afligimos con el fallecimiento de un ser querido y aunque temblemos ante el misterio de la muerte, no lo hacemos como alma desesperada. Lo hacemos con la esperanza puesta en Dios. Nosotros, los creyentes, no nos afligimos como los que no creen. Nos afligimos, pero con esperanza. Esta verdad es profundamente consoladora. ¿Por qué? Porque donde ha entrado Cristo, estamos llamados a entrar nosotros. La terminología está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa? Cristo glorificado y entronizado, o sea que ocupa el trono. La Escritura afirma lo siguiente en Marcos 16:19. Y el Señor Jesús, después de hablarles, fue arrebatado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. Ahí lo tiene, el Cristo glorificado y entronizado. Y vamos a ir más allá con el significado de esto, pero quisiera que buscaran el Salmo 110, versículo 1. Oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el escabel de tus pies. Muy bien, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Este lenguaje no es simbólico en el sentido de irreal, sino teológico. Sentarse a la derecha significa participar del poder, la autoridad y la gloria de Dios. En el Salmo 8 vislumbramos el misterio de la ascensión del Señor. Allí en donde está la cabeza es elevado también el cuerpo. También porque asumió el Hijo de Dios existente desde toda la eternidad, asume nuestra condición humana. Esa condición humana viene de nuestros primeros padres en el paraíso, creados precisamente por Dios. Tomó nuestra carne. Eso dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, descendiente de David. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 664 señala: sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías. Y su reino no tendrá fin, decimos en el credo, ¿verdad? Y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, pero no como los reyes de este mundo. Su trono es la cruz glorificada, su corona es el amor entregado. El Señor, Él es el Señor del universo precisamente porque ha vencido el pecado y la muerte. Entonces, vamos a retomar esta parte de aquí. Su trono es la cruz glorificada. En muchos de nuestros países celebran los rosarios de cruz, la cantata La Santa Cruz. Y son 15 poemas hermosos que se cantan durante el mes de mayo, que es el mes de las flores. Y entonces se venera la cruz glorificada. Es una cruz
que se adorna con flores, ¿ve? Y el altar va subiendo en los 9 días. Comienza con una plataforma bajita hasta que la cruz continúa siendo elevada. Se le va añadiendo una plataforma más por cada día hasta que la cruz queda bien alta en su trono. Una cruz glorificada desde donde Cristo reina, porque precisamente reina venciendo el pecado y la muerte. ¿Está bien? Quise retomar eso para que ustedes vean cómo la tradición de la iglesia y la piedad popular se conectan de una manera íntima. La ascensión del Señor no es ausencia, sino presencia nueva y más profunda. Después de la ascensión, los discípulos podrían haberse quedado paralizados mirando al cielo. Por eso los ángeles los despiertan con una pregunta incisiva que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11. ¿Qué nos dice? Los cuales le dijeron: varones de Galilea, ¿por qué quedáis aquí mirando al cielo? ¿Qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús, que de en medio de vosotros ha sido recogido en el cielo, vendrá de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo. Bien, entonces cuando nosotros en el credo hablamos de la ascensión del Señor, profesamos nuestra fe en ese gran misterio de la ascensión del Señor, tenemos que estar conscientes de lo que dicen los ángeles a los discípulos del Señor que lo ven ascender al cielo. No es un reproche, sino una llamada. La ascensión entonces nos invita a la misión. La ascensión no es una invitación a la nostalgia. Ay, ahí me quedé recordando lo que sucedió, lo que pudo haber sido, lo que hice o dejé de hacer. La ascensión del Señor no es solamente rumiar el misterio, sino vivirlo a través de nuestra relación íntima con Dios y de nuestra misión. Jesús no se ha ido lejos, ha cambiado el modo de su presencia. Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 666 nos dice: Jesucristo no se aleja de la tierra, sino que abre el acceso a la comunión con Dios. Ahora Cristo está presente en su palabra viva, por eso es importante, sumamente importante, cuando se proclama la palabra de Dios en la Santa Misa. Cristo está presente en los sacramentos. Cristo está presente en los pobres y necesitados. Por eso no podemos pasar de largo ante la necesidad de nuestros hermanos. Entonces Jesús está en los pobres y necesitados, pero los verdaderos pobres y necesitados, como lo expresa Mateo en el capítulo 25, versículo 40. En la iglesia reunida, animada por el Espíritu Santo. Por eso su promesa sigue vigente. Mateo 28, 20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La ascensión del Señor eleva nuestra humanidad. San Pablo nos da una clave decisiva en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 10, para nosotros entender el misterio de la ascensión. El que bajó es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para contemplarlo todo. Muy bien. Cristo nos salva desde fuera, sino desde dentro de nuestra condición humana. Al ascender, la humanidad, como habíamos dicho, entra en Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica lo resume de esta manera en el numeral 661. La ascensión de Cristo es nuestra elevación. Esto transforma nuestra visión del ser humano. Nuestra vida tiene un destino eterno. Tenemos que estar conscientes de eso. Por eso, aunque nos pongamos tristes ante situaciones de la vida, no podemos dejarnos ahogar por las depresiones, las tristezas, los fracasos. Tenemos que estar conscientes de que nuestra vida tiene un destino eterno. No está limitado y ese destino está en Cristo el Señor. Nuestro cuerpo tiene dignidad gloriosa porque el Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, quien asumió nuestra carne, ha entrado en la eternidad y ha sido glorificado a la derecha del Padre. Nuestra historia no camina hacia el vacío, sino hacia la comunión con Dios. No es el vacío, es la comunión con Dios, lo que define nuestra existencia. Bien, el Papa Benedicto XVI nos recordaba que la ascensión nos dice que en Dios
hay un espacio para el hombre. La Virgen María y la Iglesia, íconos del encuentro entre el cielo y la tierra. En la tradición iconográfica de la Iglesia encontramos una ayuda para poder comprender el misterio de la ascensión del Señor con los ojos de la fe. El icono de la ascensión, o en el icono de la ascensión, Cristo aparece ascendiendo al cielo, envuelto en un halo de luz, signo de la gloria de su divinidad. Entonces, en ese halo de luz que rodea al Cristo que asciende al cielo, vemos su divinidad. Pero presten atención, porque aparece en la misma pintura espiritual llamada icono en la tradición ortodoxa. Fíjense, Cristo aparece ascendiendo al cielo envuelto en un halo de luz, signo de la gloria de su divinidad. Un detalle profundamente teológico es que Cristo viste una túnica similar a la de los apóstoles, semejante a la de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Significa su humanidad. Su humanidad. Esto indica que no asciende solo como Dios, sino como hombre, llevando consigo a la humanidad redimida. Entonces, no vamos hacia el vacío, no vamos hacia un abismo, vamos hacia Dios. Nuestra existencia no se define por un vacío, por un abismo, sino por el don de la redención. Cuando hablamos del don de la redención, volvemos a lo que decíamos hace un rato. Se da de golpe y porrazo, ipso facto, en el ahora, en el ya. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestra naturaleza ha sido elevada con el Cristo. En la parte inferior del icono aparece la Virgen María en el centro, rodeada de los apóstoles. ¿A quién representa la Virgen en el icono? A la Iglesia. El Cristo, los apóstoles, la Virgen. El Cristo, los apóstoles, la Iglesia. Por eso la figura de la Virgen María es tan importante dentro de la cristiandad, particularmente en la Iglesia Católica. No podemos prescindir de la Virgen dentro de la teología católica. No se puede. Símbolo de la Iglesia. En su seno virginal tuvo lugar la unión entre lo divino y lo humano. Ahí se efectuó. Él tomó carne en las entrañas purísimas de la Virgen María. En el seno de la Iglesia, esa unión continúa sacramentalmente. La transubstanciación, el pan y el vino que dejan de ser pan y vino para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso se necesita un sacerdote ordenado para que se efectúe el milagro de la transubstanciación. Te pueden invitar a distintas ceremonias en distintas confesiones cristianas donde te reparten un vaso con un poco de vino y un pedazo de pan, pero no es la transubstanciación, no es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo lo que recibirás allí. Donde único puedes recibir eso es en el seno de la Iglesia. La Iglesia establecida por Cristo. La Iglesia que desciende de Cristo y de los apóstoles. De ahí el icono de la ascensión del Señor. La Iglesia, cuando tiene obras de arte, no están allí por carambola, no son adornos, son realidades, son símbolos que hacen tangible, palpable el misterio de nuestra fe. María en el icono no está desorientada ni desesperada, está firme, orante, esperando el Espíritu Santo. El icono nos enseña que la Iglesia vive entre el cielo y la tierra, sostenida por la promesa de Cristo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La ascensión no cierra la historia, la abre. Jesús confía a su Iglesia una misión. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, la ascensión nos impulsa a la misión. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña, desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su cumplimiento, aunque todavía no esté consumado. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 670. Entonces, ya casi concluyendo la catequesis de hoy, vivimos en el tiempo del testimonio. Cristo reina, pero su reino crece a través de nosotros por la fuerza del Espíritu Santo. Levántate y anda.
La ascensión interpela nuestra vida concreta. San Pedro lo proclama en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No se trata solamente del hombre que Pedro, que Dios por medio de Pedro logra sanar. Se trata de la humanidad que está allí frente al templo, entumecida, pero por el misterio del Cristo que ha muerto y ha resucitado, que ha ascendido a la derecha del Padre, ¿ve? La humanidad tiene que despertar, tiene que dejar el entumecimiento. Por lo tanto, Pedro se dirige a este hombre y le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6. Y es un texto que tenemos que hacer nuestro frente a los misterios de los retos de la vida. No nos podemos dejar entumecer. Celebrar la ascensión significa salir del letargo espiritual, abandonar una fe tibia o solo cultural, vivir elevado, como exhorta San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Asumir nuestra misión cotidiana en la familia, en el trabajo y la sociedad. Como los primeros cristianos en Hechos, capítulo 2, versículo 42, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en la oración. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No miramos al cielo para huir del mundo. No se trata de huir del mundo, sino para vivir en él con sentido eterno, sentido de eternidad. Eso cambia las cosas. Vivimos en el mundo, pero con sentido del cielo. San Agustín señala: Cristo ascendió para que tú no te quedes en el polvo, sino que levantes el corazón hacia lo alto. En el misterio de la ascensión celebramos que Jesús ha entrado en la gloria del Padre, pero no se va lejos. Permanece con nosotros por el Espíritu para llevarnos con Él al cielo. No vivimos sin rumbo, sino en camino hacia Él. Conclusión: la ascensión del Señor nos invita a la misión, no para quedarnos mirando al cielo, sino para llevar el cielo a la tierra, viviendo con alegría, humildad y audacia del Evangelio. Vamos a hacer la oración conclusiva para el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesucristo, Rey del universo y Juez misericordioso, tú que reinas desde la cruz y desde la gloria, haz que vivamos siempre orientados hacia ti. Enséñanos a esperar tu venida, no con miedo, sino con esperanza, no con indiferencia, sino con amor activo. Que nuestras manos estén llenas de obras de misericordia, nuestros corazones abiertos a tu reino y nuestra vida entera sometida a tu señorío. Mientras peregrinamos en este mundo, envíanos tu Espíritu Santo para que nos guíe, nos fortalezca y nos conduzca finalmente al reino que no tendrá fin. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.